Buenos días a todos. Mi nombre es Eusebio Fernández, trabajo en preventa en Ariane y quería simplemente felicitaros y daros la bienvenida a esta nueva sesión sobre el producto H3C que damos desde Ariane. Primero, confirmar con vosotros si se escucha y se ve bien. Entiendo que sí, pero si hay alguien que lo puede confirmar en el chat, por ejemplo, os lo agradecería. Bien, hoy el asunto que nos va a traer aquí es básicamente hacer una revisión, gracias Roberto, una revisión de cuál es el estado un poco de novedades, sobre todo en la parte de conmutación y también en la parte de Wi-Fi, o revisar un poco esta parte que estamos haciendo foco últimamente, pero sin olvidarnos también del resto del producto que habitualmente está, digamos, dentro de lo más importante de nuestro portfolio con esta marca. Entonces, se trata de ver esta revisión, es un momento importante después de todo el tema de verano y demás, y viendo un poco el final de año como obviamente cuestión, sobre todo en cuanto a negocio, para todos vosotros es un momento también muy importante donde se cierran muchos proyectos y hay que estar un poco atento a las novedades y a los productos donde podemos ayudar con ese sistema. Bien, vamos a empezar directamente donde realmente podemos hacer un poco de revisión de lo que es este fabricante. Si alguno no lo conocéis, a estas alturas casi todos lo conoceréis, pero bueno, permitidme que revise unos minutos para alguien que no le suene lo que es H3C y demás. H3C es una empresa que, contrariamente a lo que pueda parecer, si a alguno no le suena el nombre, lleva aquí mucho más tiempo en presencia en España y en Europa, puesto que ha estado siempre utilizada o vendida con otros nombres, es el mismo producto con otros nombres, se han vendido a través de HP, se ha vendido a través de la antigua Trescom, por tanto es un producto que lleva aquí mucho tiempo y es una empresa que lleva una cantidad de casi más de 20 años expandiendo su producto y expandiendo su negocio también, desde su sitio inicial, su sitio original, que es en China, hacia el resto del mundo. Ahora mismo es una de las compañías que está presente, como veis, en el top 5 de compañías, tanto en equipamiento de computación como en equipamiento inalámbrico. De tal manera que es una de las compañías que empezaremos a tener mucho más visible en cualquier tipo de reporte, los típicos Gartner, IDC, como veis aquí, donde empezaremos a ver más y más presencia conforme se vaya expandiendo por el mundo y cada vez vaya teniendo más y más volumen de negocio de lo que ya tiene, que es relativamente importante, como veis, y significativamente comparable a otros habituales que conocéis todos en estas dos comparativas, donde podéis ver un poco el crecimiento y cómo va a ir enfocándose esta compañía. Es una compañía cuya preferencia, cuya forma de estar en el mercado va a ser estar aquí, en el top 5 y en el top 3. Por tanto, es una compañía, digamos, con un tipo de producto equivalente a lo que veis aquí, a este tipo de grandes fabricantes que todos conocemos, con ventajas importantes actualmente en el desarrollo del canal, en el desarrollo del producto en España y en Europa. Y es un buen momento para los integradores tener en mente este fabricante a la hora de poder dar una alternativa, una oferta alternativa a sus clientes. Como os decía, es un momento importante. Dentro de unos años esto se va a consolidar mucho más aún y va a estar presente en todos los sitios del mundo, como actualmente ya empieza a tener presencia en 4 continentes, incluyendo España, que es el primer país de Europa donde se ha asentado con una oficina comercial y también de servicios, donde ya podemos tener múltiples opciones de venta, preventa, postventa incluso. H3C, por tanto, después comentando ese gran recorrido que lleva más de 20 años en nuestro mercado realmente, a través con otras marcas si queréis, pero es el mismo producto que conocemos, está presente en todos los verticales del negocio al que podéis vosotros abordar, desde algún tema de gobierno, pequeños ayuntamientos, mayores, educación, empresas, finanzas, energía, salud, es decir, de todo, es decir, de todos los tamaños y con todo tipo de productos, es decir, puede abarcar cualquier solución, por pequeña que sea o por grande que sea, dando, como veis, obviamente un portfolio muy extenso que dé una capacidad importante en cualquiera de estos entornos. Aunque lleve pocos años como marca independiente en nuestro mercado,
digamos, fuera de esas marcas que comentaba anteriormente. La distribución que estamos viendo es muy interesante y desde el punto de vista, por ejemplo, logístico, podemos dar cobertura en toda la geografía española con esos puntos que veis ahí, donde podemos dar una cobertura de soporte exactamente igual que cualquier otro fabricante que lleva muchos años asentado, con distribución de piezas, con soportes de 24/7, con servicios de mantenimiento y a través de un único distribuidor que somos Ariane, un único distribuidor para todos los productos, grandes, pequeños, medianos, conmutación, wifi u otros que vayan apareciendo. Como sabéis, en algunos casos llevamos haciendo otros equipamientos que hoy no veremos, pero que iremos haciendo poco más hincapié a lo largo de los meses que vienen. Como veis, en muy poco tiempo se ha establecido como una marca más con todo lo habitual que se espera de este tipo de fabricantes. Es una marca que engloba, como os decía, muchas soluciones dentro de lo que es el mercado de las tecnologías, del mercado IT, tanto en la parte de conmutación con soluciones muy potentes, en la parte de Wi-Fi también, para dar soluciones de cualquier tamaño. Tiene una presencia muy importante y es uno de los puntos fuertes de este fabricante en routers. Aquí, aunque el mercado aquí en nuestro país obviamente ya no es tan bollante ni tan demandante de este tipo de equipamientos, estamos orientados a telco y ahí seguramente veremos éxitos, pero también en la parte de gestión. Por supuesto, hay otros más, estamos hablando de servidores, almacenamiento, seguridad, que iremos viendo cómo poco a poco van incrementando el portfolio que damos desde Ariane y, por supuesto, la cobertura que damos a nuestros partners. Es un producto, es una marca, como veis, que cubre prácticamente cualquier entorno. No he hablado de la parte de software y otros productos que, como os podéis imaginar, en su mercado nativo tienen muy consolidados y muy desarrollados y lo iremos trayendo si son competitivos y se adaptan a las necesidades que vemos en nuestro mercado. Bien, para empezar un poco rápidamente con ese repaso a las soluciones, como veíamos al principio, hablaremos de conmutación y hablaremos de Wi-Fi. En la parte de conmutación, sobre todo fijándonos en novedades, puesto que hemos visto otras veces este tipo de portfolios, sobre todo pensando en las novedades que ha habido durante estos últimos meses, posiblemente en el verano, un poco antes, un poco después, que realmente son significativos y que abarcan cualquier tipo de escenario de los que veis aquí, tanto en data center como en campus, como en sistemas de tipo SMB o industriales incluso. Como veis, tenemos productos que pueden dar soluciones en cualquier entorno y aquí podemos ver soluciones que pueden dar cobertura, por empezar por aquí, por algún lado, en la parte de data center, con equipamiento de 10 gigabit, con uplinks a 100 de muy buen precio. Es una de las ventajas adicionales de esta familia, o soluciones adicionales en 25 gigas, que cada vez se posiciona como un elemento más común en entorno de agregación de servidores. Por supuesto, aparte de las familias ya conocidas, empezamos a ver novedades, sobre todo en agregación de gran capacidad. En este sentido, por ejemplo, tenemos equipamientos que dan agregación en 100 gigabit en una cantidad muy elevada, obviamente con todos los interfaces o subinterfaces que podemos sacar de un puerto de 100 gigas, multiplicando por 4 la capacidad en 25 gigas o más aún en 10, o todas las capacidades que podemos dar con este equipo nuevo, que empieza a dar una visión de la capacidad tecnológica de esta marca. El 9855 es un equipamiento que da ya 400 gigas, con 48 puertos de 400 gigas directamente en ese pequeño switch, donde podemos dar una cobertura de concentrador en data center para gran solución muy importante. Por supuesto, chasis y demás que iremos viendo. A este sentido, también comentaros que H3C ha salido una noticia recientemente donde ha sido la primera compañía, junto con Spiren. Spiren es una compañía que se dedica sobre todo al testeo, digamos, a la verificación de todo tipo de escenarios de equipamiento. Son la primera compañía, como decía, en probar el primer 800 gigas. De manera que realmente, como veis, es una compañía puntera tecnológicamente, con soluciones muy avanzadas para dar servicio a cualquier escenario y es un punto importante para vosotros en el sentido de que podéis utilizar esta fábrica, esta marca para
dar un servicio muy potente, un producto muy profesional a vuestros clientes. Si fijamos más abajo en la parte de campus, podemos ver dos novedades importantes que dan mucho más potencia a entornos de agregación y también de acceso, aunque estas que veis aquí son novedades un poco más anteriores, no son tan recientes. Aquí podemos ver agregaciones con lo que llaman 5590, que son agregaciones de 1 gigabit con uplinks a 10 de gran capacidad, sobre todo para entornos de routing completo, avanzado, en entornos de gran demanda. Igualmente, una nueva familia de equipamiento de 25 gigas, que es la que llamamos 6530, que veis cómo va evolucionando un poco de 10 incluso a 25, dando más soluciones aquí, en ese punto, en un equipamiento que puede estar entre soluciones a medio camino entre campus y data center, con capacidades muy potentes en ese ámbito y soluciones que veremos un poco más en detalle a continuación. Como veis, se expande cada vez más el portfolio de 25 gigas. Es una tendencia del mercado cada vez más interesante en la parte de agregación de servidores, donde el equipamiento de 25G empieza a ser un poco más asequible de lo habitual. Empezamos a tener necesidad de agregación en ese 25 GB para servidores que antes eran 10G. Por supuesto, el salto ya directamente por encima, ya vamos a 100 gigabit con mucha claridad. En equipamiento SMB o si queréis más de pequeña a mediana empresa, hablamos de una nueva serie de familia 5000 que todos conocéis y que normalmente tenemos en stock, que es la 5. La serie 5 es simplemente una continuación de la anterior, es prácticamente igual e irá, digamos, reemplazando poco a poco a los equipamientos de revisión 3 que conocemos hasta el día de hoy. Aporta algún equipamiento interesante, como un equipamiento de menos puertos de 24 con PoE y poco más que añadir. Realmente es un poco la misma estrategia de producto, simplemente con una revisión más actualizada, con menor consumo, con mejor coste para dar un servicio y tener un seguimiento en la tecnología. Otra importante novedad que vemos aquí abajo es en la parte de switches industriales. Aquí no solo tenemos la familia que ya conocemos, que es una familia pequeña que nos daba servicio en bastantes proyectos y cubría muy bien una parte intermedia de soluciones, sino que también tenemos equipamiento similar, pero con PoE mucho más avanzado y también con equipos enracables, que era una de las grandes demandas que siempre veíamos, es decir, un equipo que vaya más allá del pequeño tamaño que veis en este equipamiento. Bien, vamos a ir viendo, sobre todo, fijándonos en la parte de campus y SMB, si queréis, porque la parte de data center sí que es posible que sea más interesante en un entorno más específico de proyecto y podéis contar con nosotros para ello si lo necesitáis. Vamos a repasar un poco brevemente estas novedades en esta parte de campus, que son las más jugosas, yo creo, a efectos del día a día, en base a los proyectos que, digamos, son mayoritarios en cualquier entorno con vuestros clientes. Bien, en ese sentido, tenemos, como os decía, la gran novedad de la familia 6530X. En este sentido, esta familia aporta sobre todo puertos 10-25 y hasta 8 puertos 100G, esa es un poco su capacidad. No lleva módulos adicionales como el resto de la familia 6500, como veis, que siempre se caracterizan por 1, 2 módulos adicionales, pero da una vertiente de 25 gigas de agregación de equipamiento muy potente, con funcionalidades similares a lo que puede ser un data center, que puede dar una ventaja competitiva en alguno de vuestros proyectos. Estamos hablando de equipamiento igual que todos los sistemas actuales en H3C, apilables, gestionables, con niveles de capacidad de routing y funcionamientos adicionales de SDN, telemetría máximos, es decir, es un producto muy completo, sin licencia, sin costes ocultos, como en todos, y realmente es un añadido muy importante de la familia 6500, como podéis entender. Seguimos obviamente con el resto de la serie, donde podemos encontrar soluciones de 10 gigabit en cobre o en fibra, incluso equipamiento de 10G en cobre a muy buen coste para entornos de pequeñas redes, almacenamiento con apps, con Nutanix, Synology, ese tipo de
de proyectos son muy interesantes con estos equipos, con un precio muy bueno y con siempre en stock o siempre intentando tenerlo en stock porque son equipamiento muy demandado sobre esto, sobre todo estos últimos que veis aquí, la familia SI. Es una familia, como veis, completa, con ventilación, con doble fuente, con capacidades muy potentes e incluso con integración de Wi-Fi que puede llegar desde 256 hasta 1000 APs en uno de estos equipos nuevos en 1530. Bien, la siguiente novedad importante tiene que ver con digamos, completar la familia de agregación en Giga con accesos o uplinks a 10G, donde antes teníamos una serie habitual, donde teníamos doble fuente y ese tipo de configuración. Aquí tenemos los 5590, que sigue siendo ese tipo de configuración con algunas cosas interesantes, una familia completa, como veis, con diferentes modelos, donde sobre todo tenemos configuraciones hasta 8 puertos SFP Plus. Aquí veis uno de los ejemplos, que puede ser importante para hacer un agregador mixto de cobre-fibra, donde podemos tener un slot adicional para añadir incluso más puertos SFP Plus o otros sistemas adicionales de 40, por ejemplo, de 40 gigas, y soluciones sobre todo que tienen que ver con capacidades que hasta ahora, por ejemplo, algunos sitios estaban más limitados. Estamos hablando de capacidades muy importantes en routing y en sistemas de hardware, donde podemos dar soluciones muy potentes, en soluciones de alta disponibilidad y sobre todo en encriptación MACsec, que hace un poco la diferencia de esta familia, está orientada a ese mercado donde se requiera MACsec, donde se requiera encriptación en línea a nivel 2 prácticamente, sin necesidad de trabajar con entornos sofisticados, de complejidades mayores y sobre todo pensando en la capacidad de gestión SDN, con capacidades donde tenemos módulos especializados para la gestión en base al servicio IMC, módulos donde podemos dar capacidades orientadas a todos los servicios MPLS, data center, sistemas embebidos, etcétera, etcétera. Son plataformas ya preparadas para el resto de equipamiento, para el resto de producto que va a ir o de soluciones que van a ir saliendo durante los siguientes años que tienen que ver sobre todo con la convergencia, con la integración de servicios, incluso en la infraestructura hardware. ¿De acuerdo? Ahí es donde puede haber una solución muy interesante para combinar hardware de infraestructura, de conmutación, con elementos más pensados para entornos de servidores, donde podemos poner servicios adicionales inicialmente para gestión, pero pueden ser también simplemente contenedores para servicios rutinarios que tengamos en nuestra red. Esa es un poco la idea y yo creo que va a ir un poco por ahí todo el camino de integración de ingeniería en cuanto a la arquitectura de redes. Bien, aquí tenéis simplemente la tabla para que lo tengáis un poco más adelante, donde podéis encontrar las diferencias que tenéis en cada uno de los elementos. Y como os digo, son productos muy completos, muy avanzados para ese entorno de data center de core exigente, donde se requiera la capacidad máxima en entorno de agregación mixta, gigabit y fibra. Por supuesto, seguimos teniendo nuestros equipamientos 5560 que dan ese juego perfecto, igual que antes, sin algunas de las prestaciones máximas que hemos visto, pero con capacidades muy potentes, sobre todo con ese slot adicional, que nos permiten dar mucho juego hasta tener, por ejemplo, hasta 12 conexiones 10 gigabit, que es más que suficiente para un entorno mixto, como veíamos anteriormente. Por lo demás, igual que antes, switch integrado, muy completo, nivel 2 y nivel 3, con capacidades muy potentes y donde podemos dar una solución de capacidad mixta siempre que necesitemos. Pasando al sistema de acceso, donde ya no hablamos de agregación en core, sino agregación de usuarios. La única, digamos, añadido que hemos visto durante este año, si queréis, es el 5170 frente a la clásica 5130 que sigue existiendo, con nuevos modelos más potentes, con menos coste, con menos, digamos, con nuevo chipset, con menos costes de alimentación, de tal manera que podemos ir añadiendo las novedades del sistema hardware que van surgiendo digamos, en la industria a esta familia tan bien conocida y que tan buenas prestaciones nos da a todos nosotros.
Es un producto muy potente que funciona muy bien en cualquier tipo de proyecto donde podemos encontrar con los 5170 la variante de tener hasta 6 puertos 10G, de tal manera que nos pueda dar un componente interesante de agregación un poco más adicional de puertos 10G en algún modelo, no en todos, y por lo demás siempre obviamente con equipamientos InPoE, COMPOE 24, 48 en múltiples modelos que puedan dar servicio a cualquier entorno. Aquí hablamos, como decía, de acceso de usuarios con capacidades máximas de seguridad, de autenticación, de servicios adicionales, de cualquier función de gestión que necesitéis. Es un producto muy completo, con un precio muy potente, a la altura de cualquier otro de la competencia. Estoy hablando de Cisco, de Aruba, de Huawei, pero con un diferencial de coste también interesante. Si queremos una variante con doble fuente, por tener esa redundancia, sería el 5570, que sería en ese sentido equivalente en cuanto a capacidades, igual, apilable, capacidades igual de nivel 2 y nivel 3, no hasta el máximo, no es un core, pero puede actuar en algunas pequeñas redes como incluso como core, teniendo en cuenta esa capacidad de agregación en fibra de algún modelo. Esta es una de las series que solemos tener en stock, justo con el equipamiento que comentábamos antes de 6500, donde veíamos también un pequeño agregador que puede ser muy útil y muy práctico en cualquier entorno. La otra serie que también tenemos en stock y puede ser muy interesante es la parte de la gama 5000. Aquí estamos hablando de equipamiento todo gigabit, a buen coste. Es un producto muy básico, pero también muy completo comparativamente con otros equipamientos en el mercado, donde tenemos un equipamiento totalmente apilable, hasta 9 unidades, nivel 2, nivel 3 estático, con PoE, sin PoE, con algunos añadidos en las series nuevas V5, con, por ejemplo, 16 puertos en PoE, incluso 8 puertos en PoE también, con lo cual realmente es un producto muy interesante. Tenemos una capacidad con un coste, una relación calidad-coste muy buena. Es un producto que tenemos en stock o que siempre intentamos tenerlos en stock, y realmente es una de las bases habituales del negocio del día a día, es decir, donde necesitemos un producto sencillo, rápido de poner en marcha, donde podemos combinarlo en cualquier solución y podemos dar una capacidad suficiente para la mayoría de las redes SMB. Bien, en la parte de industrial, como no, tenemos los equipamientos que ya conocíamos antes en la familia, en la serie 4000. Ahora tenemos otros nuevos, como veis aquí, que tienen que ver con el 4320, que son equipos sobre todo orientados a dar una solución en PoE++ para ese entorno donde necesitemos cámaras de más consumo, puntos de acceso Wi-Fi 6 de máximas prestaciones o incluso ya Wi-Fi 7, que empezamos a ver a la vuelta de la esquina, preparado para ese entorno en continua, con alimentación continua o alterna, para carril DIN en esta parte de aquí, como veis, y también para equipos enracables, que era como decía al principio, una de las peticiones habituales que de vez en cuando teníamos, y puede ser un componente más que suficiente para, como veis, dar una solución potente en un entorno totalmente industrial, para empresa, para entornos de despliegue en sistemas a la intemperie, con capacidades de temperatura expandida, por supuesto, y con soluciones que pueden llegar incluso, como veis, hasta soportar capacidades de sincronización para entorno ferroviario, entornos de otra índole, donde se requiera ese tipo de formato de trabajo. También, obviamente, soportando con topologías no solo habituales en Ethernet, en IP, sino topologías en anillo con varios sistemas que nos puedan dar esa ayuda para gestionar largas tiradas en esos anillos, en entorno industrial o entorno de comunicaciones específico. Como veis, es una familia que completa mucho y muy bien que teníamos hasta ahora, que en algunos casos podía ser escaso, pero que completa mucho y que va a tener mucho juego durante estos meses y el año que viene para dar un sentido y para dar, digamos, completar cualquier necesidad en el entorno industrial que necesitemos. Bien, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, mandar un chat, poner ahí una pregunta, vamos viéndolo en el momento, y simplemente que
cualquier cosa que necesitéis o alguna cosa que echéis en falta, comentarme y lo vamos hablando. Bien, para completar un poco la parte de conmutación, sí que me gustaría hacer hincapié en algo que es muy importante desde el punto de vista de H3C, y es el sentido de esta marca de dar servicios de valor, haciendo que su producto sea realmente abierto, compatible y totalmente equivalente a otros del mercado sin tener ningún tipo de coste oculto, es decir, sin tener ningún tipo de digamos, sistemas que puedan interferir en la expansión de nuestras necesidades en la red de vuestros clientes. Aquí tenéis un ejemplo, todos estos productos se pueden y hay documentación abundante sobre ello por parte incluso de otros competidores donde se puede, como veis abajo en ese enlace, tener una guía de interacción. Si alguno de los clientes siempre se pone un poco remiso a decir es que esto no es lo mismo que tengo, es totalmente equivalente, interoperable perfectamente, puesto que hablamos de estándares y están demostrados. Es decir, aquí tenéis montones de opciones dentro de esa guía donde podemos compatibilizar cosas tan básicas como el enlace agregado, Spanning Tree, NTP, por supuesto, y otras no tan simples, como por ejemplo la parte de VXLAN o sistemas de routing, multicasting. También una parte importante es la integración en los sistemas de autenticación. Todavía hay muchas empresas que requieren este servicio, sobre todo muy habitual en entornos de Wi-Fi combinado con redes inalámbricas para dar autenticación y tiene que ver casi siempre con los portales que podemos encontrar en grandes empresas o en no tan grandes que todavía existen y manejan este sistema, como podéis ver, de otros competidores, tanto de Microsoft, Aruba o Cisco, donde podemos convivir con este sentido, en este sentido con producto H3C sin problemas. Ellos lo tienen igualmente verificado, certificado, lo tienen en su documentación, por mucho que quieran decir que no son compatibles. Todo lo contrario, son totalmente compatibles, se puede jugar y se puede trabajar con ellos en gran medida, es decir, la mayoría de ellos pueden dar el máximo de soluciones, obviamente ajustando lo que se necesite. Y para eso están estas guías y nuestro apoyo, aparte del apoyo del fabricante, para que tengáis claro que se puede interoperar, que se puede combinar, que se puede mezclar este equipamiento con otros que tenga el cliente y que no va a haber, en principio, no debería haber mayor dificultad. Es simplemente hacer el trabajo y hacerlo funcionar. Por lo demás, obviamente es un producto profesional orientado a este tipo de mercado que puede dar todo tipo de soluciones con un producto que puede trabajar de forma simple o de forma muy compleja con un coste adecuado y con un servicio para el partner que intentamos sea lo máximo posible. Bien, hasta aquí un poco las novedades, sobre todo de la parte de conmutación. Vamos a ver, vamos a refrescar también la parte de Wi-Fi para que veamos en qué consiste las soluciones que presenta HTC en este aspecto. ¿Vale? Como sabéis, ahora mismo en el entorno de inalámbrico, todas las capacidades habituales que todo el mundo tiene en mente a la hora de añadir una red o mejorarla o cambiarla es pasar a Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E como mucho. Obviamente el Wi-Fi 6 ha mejorado sustancialmente todas las capacidades del entorno inalámbrico del estándar anterior, relativamente incluso con Wi-Fi 5 digamos, la mejora es ostensible en cuanto a capacidad, en cuanto a latencia y sobre todo en cuanto digamos, a disponibilidad de esa señal y de esa capacidad de adaptación que tiene el Wi-Fi 6 con más rendimiento y con mejor respuesta a menos cobertura, que es un poco la definición o, si queréis, el sumario de este tipo de tecnología. Normalmente al máximo que estamos viendo ahora es Wi-Fi 6, que es digamos, la tendencia claramente, ya no se está vendiendo prácticamente nada de Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E para entornos adicionales, pero desde el punto de vista de H3C lo que estamos viendo claramente es el paso a Wi-Fi 7 directamente. El estándar está prácticamente terminado, solo queda alguna cuestión meramente testimonial, de definir un poco oficialmente todo, pero realmente el estándar ya está definido y ya hay muchos fabricantes, incluyendo HTC, que están empezando a sacar producto desde hace incluso más de un año, en ferias, en muestras, en pruebas especiales,
y podemos comentaros ya que estaríamos hablando de prácticamente meses de tener este producto disponible en HPC aquí en España. Vamos a ver un poco cuáles son las soluciones que podemos dar y sobre todo también las funciones que podemos obtener para este tipo de Wi-Fi 7 nuevo que vamos a poner. Aquí lo que vamos a poner o lo que vamos a encontrar en la parte de HPC son dos puntos o dos soluciones dentro del mundo Wi-Fi. Primero, o el número uno si queréis, la solución más clásica de controladora hardware más un punto de acceso más una licencia. Es un modelo conocido, totalmente válido y totalmente actualizado, digamos, a día de hoy, comparativamente con otras marcas, donde se requiere este tipo de servicios en grandes proyectos de decenas, centenares de APs. Todavía es una solución muy demandada y muy útil, puesto que nos permite dar una solución muy potente en términos de prestaciones, en términos de topologías de tráfico también, hacer que ese tráfico sea lo más fácil de disponer en cuanto a rendimiento y en cuanto a instalación en la red. Y como veis, es una solución simple, donde lo único que tenemos que tener en cuenta es la licencia, que es una licencia meramente de coste adicional. Tantos APs, tantas licencias. Es permanente, no tienen nada que ver con funcionalidades, no tiene ninguna función extendida que añadir, simplemente es un coste añadido y como veis se venden en packs según el número de APs que necesitemos para nuestra controladora. Eso es todo. No hay costes específicos por un soporte o por un tiempo, no hay licencias de servicio. Aquí esto es una cuestión exclusivamente de licencia en base al punto de acceso que necesitemos. Todos los puntos de acceso están soportados por cualquier controladora y por tanto no hay complejidad, no hay complejidad apenas en la configuración de nuestra oferta. La otra vertiente, la otra posibilidad es hacer un sistema de gestión basado en cloud, donde lo único que necesitamos es, como veis, en el punto 2, sistemas de punto de acceso más la cuenta en CloudNet. Es una solución preferente para entornos de trabajo de tipo más SMB, si queréis, pero puede expandirse a empresa más grande, donde lo único que necesitamos es esto. El cloud o la solución en cloud, como veréis más adelante, es totalmente gratuita, no tiene ningún coste y no necesita ninguna licencia, ni de uso, ni de función, ni temporal, ni de suscripción. Es decir, no hay ningún coste adicional de lo que veis aquí, el coste de la AP, el hardware y simplemente crear una cuenta. Es una solución mucho más económica, por supuesto. Obviamente no tiene todas las prestaciones máximas que podemos tener en el controlador, pero tiene más que de sobra para el día a día y puede ser más que funcional para la mayoría de las empresas donde no se requiera, donde no se necesite un componente tecnológico especial para el despliegue, para trabajo con la gestión de tráfico, etcétera, etcétera. En la parte de las controladoras hablamos, esto sí, de una gran novedad, como veis, donde se instalan numerosas controladoras nuevas que reemplazan un poco las anteriores que teníamos con mucha más capacidad en términos de hardware, funcionalidades ya SFP Plus en muchas de ellas, con más capacidad de puntos de acceso y con más funciones a tener en cuenta, pues sobre todo preparando para el futuro, para toda la parte de Wi-Fi 7 y sobre todo para la gestión que ello conlleva, es decir, la cantidad de información que pueden manejar esos equipamientos implica una infraestructura mucho mayor en cuanto a equipamiento y sobre todo en cuanto a la conectividad de esos APs, porque la mayoría, como veréis, ya ni siquiera van a ir en giga, van a ir en velocidades superiores, en fibra o en cobre, hasta 10 gigabits, por supuesto. Aquí tenemos soluciones que puedan tener que ver con pequeños grupos, que son estas que veis aquí abajo. Luego veremos un poco más en detalle. Soluciones de medio alcance que puedan dar cobertura a decenas, centenares de APs, con fuentes redundantes o con sistemas de redundancia de clúster, o incluso capacidades de miles de APs en soluciones hardware o virtualizadas, donde podemos dar muchas funcionalidades adicionales para todo el tipo de proyectos de gran calado. Por supuesto, esto generalmente se engloba con un entorno de gestión apropiado que también comentaremos.
En la parte de puntos de acceso mantenemos obviamente los Wi-Fi 6 actuales con algún añadido como los 6500 que tenemos desde hace un cierto tiempo, que son, como veis, equipamientos para entorno estándar de trabajo en Wi-Fi, en oficina, donde podemos dar con unas capacidades menores o mayores dependiendo del modelo y dependiendo obviamente de su coste, alguno específico para hostelería que bien, o para, digamos, hoteles si queréis, y también soluciones de alta densidad, de triple radio, todos para ese tipo de entornos de máxima capacidad. Por supuesto, soluciones de outdoor, de más o menos capacidades en términos de tipo de antena, omni o direccional. Iremos viendo cómo se engloban estas soluciones. Aquí la gran novedad, sobre todo, Wi-Fi 7, que iremos viendo al final de este año, si todo va bien, o a primeros del que viene, si se retrasa por cualquier motivo, donde podemos encontrar al menos alguno de ellos, en principio, con soluciones Wi-Fi 7 que pueden llegar a un rendimiento de hasta 20 gigas agregado. Iremos viendo algún detalle también de las novedades que van a venir. Vamos a por ello. Sobre todo en cuanto a escenarios que podemos encontrar en el entorno de Wi-Fi y cómo encajarían las soluciones que estamos viendo. Empezamos por la alta densidad, como os comentaba, donde podemos dar soluciones, como veis, en auditorios, en cafeterías, en entorno de librerías o soluciones de bibliotecas, donde hay cantidad de usuarios simultáneos en muy poco espacio que necesitan alta demanda porque es el momento de conectarse, de tomar un respiro, de ver el correo, de ver las redes sociales. Ahí se necesitará una red de alta prestación con triple radio, donde buscaremos soluciones de gran capacidad, donde hay soluciones de conectividad expandida, 2,5, 5 gigas, incluso 10 gigas, está a la orden del día, donde podemos dar soluciones sin problemas con múltiples opciones para nuestros clientes. Si queremos una opción de capacidad o de trabajo digamos, en oficina, en entorno industrial, en cualquier otro entorno típico donde el rendimiento sea estándar, trabajo estándar de oficina con alguno más, alguno menos, dependiendo del producto, del modelo de negocio que tengáis o del proyecto que tengáis, hay diferentes posibilidades, incluyendo, como veis, este que veis aquí, que es una solución para entorno empotrable, que ahora veremos un poco más en detalle a la derecha, y también, por supuesto, a los equipamientos más habituales para este entorno de oficina, de techo o pared, que puedan dar soluciones más que de sobra para ese entorno de trabajo no tan masivo y con un tráfico suficiente para ir en gigabit sin un coste adicional mucho mayor. Aquí veríamos la solución específica para este equipo, que es los H, los que terminan en H, es una solución específica para instalación en panel, como veis aquí a la derecha, en panel empotrable, que está muy pensado para entorno de hoteles o ese tipo digamos, o incluso soluciones de salas de trabajo donde tengáis este tipo de equipamiento para conectarlo. Es una conectividad específica. Está muy orientado para dar, como veis, un equipamiento por cada habitación con un mixto de cobre, de conexiones en cobre y conexiones en Wi-Fi, de la manera que la densidad Wi-Fi no es un problema, puesto que obviamente el tamaño de la cobertura de estos APs es algo menor de lo que tenemos habitualmente, porque está pensado para ese entorno, con un coste obviamente muy limitado para no influir o no tener un gran hándicap en nuestro proyecto, y sí que podemos dar un buen servicio en esas soluciones de hoteles, como veis, coworking, co-living, que cada vez se están poniendo mucho más al día, cada vez vemos más y más clientes utilizando este tipo de producto en este tipo de entornos. Con ello podemos dar soluciones de tipo Wi-Fi para usuario estándar o también cable para la conectividad de televisión, de otros usos que puedan necesitarse en esas habitaciones o en esos entornos de trabajo o de pequeña vivienda. Otro habitual del entorno de almacenes, el entorno de uso de Wi-Fi es este que veis aquí. Los almacenes son muy complejos, requieren soluciones específicas, estudios específicos de cobertura, puesto que aquí puede haber cualquier entorno de trabajo. Desde una señal más o menos abierta, que podemos jugar rápidamente desde el techo con un equipamiento estándar, donde realmente el rendimiento no es la clave generalmente, no se requiere un rendimiento masivo, se requiere más bien una conectividad
a lo largo de las zonas donde se va a trabajar con las típicas PDAs o entornos de portátiles o entornos portables, donde necesitaremos ese tipo de estudio de cobertura para ver si la solución puede optar por un equipamiento en techo, que puede incluso trabajar con doble antena externa que podamos añadir o mover hacia los sitios donde se necesitan coberturas, maximizando el número de APs por un coste menor, o soluciones que tengan incluso que se tengan que desplegar no en techo, sino soluciones longitudinales de paredes para cubrir longitudinalmente estos pasillos, que a veces es una solución muy conveniente y que puede, digamos, adicionalmente a las soluciones de techo, dar una cobertura estándar muy importante para ese tipo de entornos donde se necesita control de máquinas o control de equipamiento portátil o dar servicio a ese tipo de equipamiento portátil. Aquí podemos combinar equipamiento de interior con antenas externas o antenas internas o equipamiento de exterior, es decir, aunque no haya condiciones especiales de trabajo en exterior, no sea un equipamiento, digamos, orientado al funcionamiento en entornos difíciles de intemperie, se puede utilizar puesto que suelen tener componentes de mayor capacidad de radio con antenas direccionales que nos pueden ayudar en esa configuración longitudinal que os comentaba, o simplemente que nos puedan ayudar a dar el máximo de energía en una antena externa a través de la configuración que más idónea sea para nosotros. Lo importante es recordaros que nosotros os podemos ayudar a dar un poco, a estudiar esta solución. Vosotros podéis utilizar equipamiento, soluciones software para dar simulaciones de zonas de cobertura, los típicos mapas de calor. Tenemos una aplicación incluso en la gestión cloud que se dedica a ello, que os invito a que miréis y realmente puede ser una solución más que idónea para dar ese estudio y ayudaros por lo menos a entender cuál es el perfil de necesidad que vais a encontrar. Y yo creo que es una posibilidad muy compleja, pero también con muchos productos en la parte de H3C para dar cobertura con seguridad y con buen rendimiento y con supuesto gestión máxima en cualquiera de los entornos que hemos visto o con controladora o en cloud que puedan dar servicio a este tipo de entornos tan complejos. Por supuesto, la configuración de exterior estándar, donde podemos dar soluciones en campus para dar servicio en plazas, en entornos abiertos, acceso a usuarios, en universidades, en smart cities, en entornos de públicos, donde podemos dar cobertura omnidireccional en altura o direccionales, en ciertos entornos mucho más específicos, donde pueda encajar ese tipo de antenas. Tenemos equipamiento, como veis, que pueden, toda la serie X que puede combinarse para dar este tipo de capacidades con instalación en mástil, vienen con todo integrado, se le pueden añadir en antenas externas, direccionales o omnidireccionales en muchos casos. Algunos son específicos para antena omni, para entorno de máximo rendimiento, en entorno de campo, en entorno, digamos, abierto, donde podemos dar soluciones, por ejemplo, en playas, en entornos abiertos, en plazas, en entornos, por ejemplo, de soluciones en campas, donde tenemos almacenes al aire libre, se instala en altura, se ve, como veis aquí en este esquema de disposición, este hemisferio se mira hacia abajo, donde podemos dar una cobertura 360 grados muy completa y muy potente si la altura está bien seleccionada con una capacidad de agregación máxima en entornos de 10G, por ejemplo, o incluso hasta en fibra y con un rendimiento muy, muy alto. Hablamos de soluciones donde este tipo de entorno de cobertura omnidireccional puede ser óptimo en puertos, en entornos donde os digo, el rendimiento tiene que ser muy potente y sobre todo la cobertura tiene que ser muy amplia. En entornos omnidireccional, con un mástil en medio del área de cobertura, tenemos una solución más que óptima para ello. La solución de Wi-Fi 7, como veis, empezamos a tener disponibilidad prácticamente ya en muy poco tiempo. Se caracteriza sobre todo por el hecho de casi doblar o incluso más en algunos casos todo lo que conocemos de Wi-Fi 6. Estamos hablando de que las soluciones de multimimo estamos doblando la conectividad de 160 MHz a 320
Estamos hablando de que el rendimiento en multimimo puede ser hasta de 16 en vez de 12 como máximo, como veíamos en Wi-Fi 6. Eso implica una capacidad de cobertura de usuarios simultáneas mucho mayor. Si antes teníamos 100 usuarios simultáneos, ahora tendríamos 300, digamos. El rendimiento, por supuesto, es mucho más alto, lo que implica conectividades también de más capacidad. Estamos hablando de que teóricamente se podría llegar a más de 45 gigabit agregado en una AP, lo cual es mucha capacidad ya prácticamente y con una latencia muy baja que empezaría a ser parecido a lo que es un cable. Exagerando un poco, si queréis, podemos decir que es realmente lo más parecido al switching Ethernet de cable que conocemos, pero en radio, de tal manera que podamos tener muchísimos usuarios simultáneos en su área de cobertura de una oficina que puede cubrir tantos usuarios como habitualmente damos en una conectividad de cable en una oficina, 30, 40, 50 usuarios en un espacio atípico, donde podemos dar la cobertura y esa señal igual de potente, incluso con conectividades mayores a gigabit nominalmente, por supuesto, y con un rendimiento máximo. Es decir, estamos hablando de soluciones muy potentes que empiezan a considerarse ya como os decía, un entorno ya prácticamente de trabajo integral sin tener ya dejando incluso atrás la parte de cableado. Obviamente esto implica que hay que preparar también la red física, hay que preparar la conectividad. Sigue siendo PoE, sigue siendo en este sentido un consumo ciertamente limitado, pero empezamos a utilizar al máximo el PoE Plus, no como antes, y necesitaremos ya conectividad multigigabit con equipamiento específico para ello, para dar servicio y poder dar el máximo. Obviamente al principio estará orientado a entornos de máxima capacidad, donde se requieran ese tipo de soluciones, donde haya diseño gráfico, donde haya equipamiento que necesite grandes transferencias de ficheros, donde haya ese tipo de clientes que demandan un wifi de máxima calidad y que ahora incluso con el Wi-Fi 6 se les empieza a quedar pequeño. Si ese es el caso, la respuesta es esta, Wi-Fi 7. Y dentro de ello veremos el nuevo Wi-Fi, el nuevo modelo Wi-Fi 7, 802.11be, es el nuevo estándar. Como veis, es el primero, no es el más potente de la familia, pero es el primero, donde podemos encontrar ya las nuevas capacidades de Wi-Fi 7 con bandas de 6 GHz, 320 MHz, hasta 12 multimimos y una capacidad de agregación de 18 gigas. ¿De acuerdo? De tal manera que podemos dar una capacidad muy potente, tanto en controladora como en cloud, ¿de acuerdo? Para, igual que antes, sin tener ningún otro problema de conectividad, dar capacidades muy interesantes a nuestros clientes con un precio relativamente adecuado. Es decir, veréis que obviamente el precio es algo mayor que el Wi-Fi 6, pero no va a ser tanto o tan complejo o tan diferente de lo que conocíamos hasta ahora, lo cual es un punto muy importante a la hora de ser competitivos y de dar una respuesta adecuada en los proyectos que tenéis con vuestros clientes. Yo creo que es una solución que va a ser un antes y un después. Obviamente va a tener un cierto tiempo de adaptación, de ser adoptado también por los clientes poco a poco, porque el Wi-Fi 6 ahora mismo está creciendo, yo creo que ni siquiera ha llegado al punto máximo, con lo cual, como veis, empieza a ser un cambio muy rápido de tecnologías, igual que se hacía con las CPUs, igual que hemos hecho con los switches, mucho más lentamente. En el Wi-Fi parece que va incluso más rápido para adoptar esto y que potencia al máximo las capacidades o los nuevos hardware que empiezan a surgir en las empresas. Bien, si vemos un poco el repaso de los controladores ya para terminar, sin hacer mucho detalle, puesto que realmente hemos comentado un poco las diferencias entre ellos, hablamos de equipamiento nuevo que pueden dar soluciones, como veis, perdón, hasta un grupo pequeño, 18 APs, donde podemos dar licencias incluidos. Obviamente estamos hablando de coste reducido con equipamiento de switches PoE, donde podemos dar soluciones de switching y controladora a la vez y con puertos SFP Plus también. Si no, obviamente podemos ir creciendo a más de 18 APs hasta, como veis, 140, 280 y mayores hasta 2000 con este tipo de nuevos modelos, alguno modular, que es bastante común en muchos proyectos de cierto calado, donde podemos encontrar soluciones muy potentes de agregación, de clúster, de redundancias,
y con las mismas prestaciones que tenemos en las pequeñas. Es decir, el producto no cambia, simplemente cambia el externo, donde podemos añadir incluso hasta un módulo adicional para dar mayor capacidad en SFP Plus, en puertos adicionales que necesitemos en gigabit o en 10 gigabit. Son controladoras muy potentes que pueden dar cobertura a ese tipo de topologías centralizadas que caracterizan a este tipo de entornos, donde podemos dar rendimientos adecuados al máximo que vamos a empezar a tener con el Wi-Fi 7 y podemos incluso ir más allá con equipamiento, como veis, en entorno virtualizado para miles de APs con entornos basados en VMware, en KVM, sistemas digamos, de virtualización habituales, donde podemos tener máximas funcionalidades y generar, digamos, incluso nuestra cloud privada, si, por decirlo de alguna manera, si es necesario. Este es un producto que posiblemente veréis en la página web, pero se puede ir expandiendo poco a poco dependiendo del mercado y del proyecto que vosotros atendáis. Comentarnos, hablamos con el fabricante y vemos cómo desarrollar este tipo de productos si lo necesitáis. Una de las funciones más habituales, aparte de todas las características típicas que se pueden incluir en una controladora inalámbrica y que son las habituales en cualquier otro producto, en cualquier otro fabricante, no solo hablamos de configuraciones de Wi-Fi, de rendimientos, de balanceo, de adaptación de la banda, etcétera, etcétera, que todo eso está incluido en las controladoras, sino sobre todo la parte de redundancia, donde aquí, al utilizar el mismo sistema operativo que todos los productos de H3C, por supuesto, podemos hacer un clúster tan simple como hacer un apilamiento. Es decir, dos máquinas trabajando como una única entidad, compartiendo las licencias y haciendo el trabajo, digamos, de conectividad activo-activo. Máxima capacidad, se suman los rendimientos y si hay algún problema, el equipamiento sigue funcionando con todas las licencias con esa única entidad, con esa unidad que quede disponible. Es una opción más que suficiente para entornos de muy alta densidad, de muy alta demanda también en empresas que requieran un despliegue de múltiples edificios con capacidades muy potentes en la radio, con capacidades muy potentes en el roaming, incluso hasta nivel 3. Bien, hasta aquí un poco todo el repaso de la parte de Wi-Fi. Yo creo que es una solución, como veis, muy completa a la altura de cualquier otro fabricante de competidor habitual, donde podemos dar soluciones de cualquier entidad. En cloud, por ejemplo, para pequeños grupos con un coste mínimo, comparativamente muy bajo comparativamente con esas grandes empresas, a la altura de otras que tienen una preferencia básicamente en coste, no en prestaciones, con las prestaciones que da este fabricante, o soluciones de máxima capacidad con controladoras, con soluciones de múltiples funciones, con equipamiento hasta, como veis, en máxima redundancia, donde podemos dar soluciones en cualquier proyecto. Por último, por supuesto, cómo no comentar la parte de gestión, donde podemos dar cobertura y gestionar todo lo anterior. Hablamos de switches, de Wi-Fi y de otros productos que iremos obviamente pasando poco a poco. Nuevamente en H3C podemos ver varios productos de gestión que tienen que ver también con el modelo de negocio al cual abordan, es decir, el modelo de cliente en el cual se presentan. El más potente y el que va a ser un poco el futuro de las soluciones de gestión para empresa va a ser lo que veis aquí como AdNet o AD algo. Dentro de lo que es AdNet suele haber soluciones diferenciadas para campus o sistemas SD-WAN, por ejemplo. Aquí lo que básicamente vamos a tener es una plataforma unificada, donde podemos tener una plataforma única de gestión de todo el producto H3C en mediana o gran empresa, con capacidades muy potentes de gestión, de control, de analítica de todo esto, sobre todo pensando en la gestión de flujos. Es básicamente una solución típica de SDN, donde se requiere un sistema, digamos, de inteligencia adicional con diferentes servicios que aquí llaman Control Engine y Analysis Engine para definir las funciones de gestión y de analítica de todo lo que hay por debajo, una serie de abstracciones de la capa física para dar esa gestión de flujos de datos, de rendimientos de seguridad adicional, no tanto de gestión de dispositivos, sino de gestión del tráfico, de saber
cuál es la visibilidad y la optimización de nuestro tráfico y, por supuesto, dar mayor rendimiento y adaptabilidad, básicamente sistemas de automatismos que nos permitan desde ese portal unificado gestionar todo nuestro equipamiento y también dar incluso soluciones basadas en APIs a terceras aplicaciones que puedan combinarse y puedan trabajar a través de este sistema de analítica. Es decir, podamos usar con otra aplicación en la infraestructura del cliente, pueda usar todo este sistema para gestionar toda la parte de H3C. Al final se trata de una configuración, como veis, que busca esa gestión integrada, automática, de flujos más que de dispositivos y que básicamente hace una gestión unificada. Por supuesto, más allá de esta solución, que es un poco el futuro y que estamos hablando de mediana, gran o prácticamente gran empresa, tenemos soluciones para otros tamaños donde podemos dar capacidades de gestión en sistemas dentro de casa del cliente, lo que llamaremos IMC, un sistema, digamos, parecido al anterior, pero, digamos, a menor escala, aunque, bueno, depende un poco del punto de vista. Y también soluciones para gestión de SMB o no tan SMB con la gestión en cloud. Vamos a ver ambas y podemos ver sobre todo la parte de IMC con una plataforma similar a lo que veíamos antes de SDN, pero más en el estilo más clásico, con una solución de consola unificada, con múltiples, digamos, módulos de software que se pueden ir añadiendo para gestionar diferentes tipos de producto, que nos va a dar un panel de configuración multifábrica, multivendor, donde podemos gestionar cualquier cosa que tenga el cliente, no solo H3C, que es un poco la gran diferencia de este entorno, que podemos crecer en base a nodos de gestionables añadiendo más y más servidores si hiciera falta en un entorno incluso jerárquico, con lo cual puede crecer prácticamente indefinidamente y nos permite dar ese panel único a empresas que realmente necesitan este perfil de trabajo, de gestión. Es decir, empresas que ya tienen un departamento que se dedica a ello, con equipamiento, con disponibilidad de gente que básicamente va a sacar provecho, jugo a este tipo de solución muy completa, pero también con cantidad de opciones a tener en cuenta. Es una solución modular, como os decía, donde podemos dar capacidades de todo tipo de módulos, módulos de gestión de Wi-Fi, por ejemplo, módulos de gestión de soluciones de NAC, de agregación o de gestión de autenticación y de acceso del usuario a la red, haciendo ese portal, digamos, de acceso único, soluciones adicionales de gestión de red o de control de red, estadísticas, flujos de datos o soluciones orientadas, por ejemplo, a capacidades de entorno de múltiples rangos de VXLAN, etcétera. Y son muchos módulos que se pueden integrar dentro de la plataforma y podemos ir creciendo según se necesite, obviamente con un coste adicional, no solamente del software, sino también obviamente el hardware que puede ser virtualizado con un sistema operativo de tipo servidor, Linux o Windows, y podemos ir añadiendo lo que se necesite para obtener una plataforma multioperador que pueda cubrir miles de dispositivos de cualquier tipo. Aquí tenemos varias vistas de nuestro entorno, de la plataforma IMC, todo en base a web, donde podemos encontrar estado de la red, soluciones de, digamos, rápida, de vistazo rápido de cómo está funcionando el sistema, problemáticas que puedan utilizarse, soluciones orientadas a diferentes topologías, no solo topología IP, sino topología de wireless, topología de VXLAN, topología de data center. Hay múltiples visiones de topologías que nos pueden dar, por ejemplo, topología de VLANes para que veamos cuáles son los caminos o cuáles son las interconexiones de nuestros dispositivos y de primer vistazo nos ayudarán a ver si es correcto o tenemos algún problema en algún punto donde no se ha expandido correctamente la configuración. Es uno de los puntos clave, sobre todo está este tipo de mapas que se pueden preparar y que te dan múltiples opciones, son muy útiles para verificar el estado de la red y verificar si realmente podemos podemos adaptar o podemos tener que combinar algún tipo de diferencia o de configuración para trabajar, para que funcione correctamente según nuestras necesidades. Por supuesto, la parte de Wi-Fi con un módulo específico, con soluciones que podemos dar capacidades de topología, de recursos, de gestión de radio, de gestión de usuarios, de gestión de espectro también.
y por supuesto incluso añadiendo mapas de cobertura real de la red para dar una solución completa, muy potente, con una funcionalidad adaptativa muy interesante para crear esos automatismos o esos sistemas que nos permitan dar respuesta a las necesidades de la red y configurar completamente todos los dispositivos de una forma automática más sencilla que con una configuración estándar tradicional de dispositivo por dispositivo o en base a controladora, por ejemplo. Aquí tenéis un poco una vista más específica de este módulo de Wi-Fi, donde podemos dar esos planos de conectividad de esos APs, de dónde cuelgan, de cómo se conectan, de cómo se pasa el tráfico y, por supuesto, gestión y reportes de usuarios, de estadísticas, de alarmas o intensidades que podemos encontrar en nuestras coberturas para verificar si todo está funcionando bien o si tenemos algún problema en algún plano, en algún equipamiento donde damos menor cobertura y cómo adaptarlo para gestionar esa problemática y dar cobertura mayor con otro equipamiento o configurando lo necesario. Es decir, son configuraciones y módulos muy potentes, muy completos en todas las áreas para dar esa solución amplia para entorno, como veis, de empresa donde realmente estén buscando este tipo de infraestructura y que de momento no quieren plantearse un paso al SDN, una arquitectura de mucho más calado, pero que prefieren una arquitectura mucho más completa y porque tienen elementos, tienen gente, departamentos que se van a dedicar a ello y pueden sacar provecho de este tipo de equipamiento. Si no, obviamente una solución que puede ser más que óptima para una gran parte de las empresas con las que trabajamos, vosotros también, es una arquitectura basado en cloud. Es una arquitectura para SMB que puede englobar también la mediana empresa, es decir, el nombre lo implica y muchas veces, como sabéis, en el mercado externo, fuera de España, el SMB, hablamos de incluso de empresas de miles de usuarios, curiosamente. O sea que aquí en principio podemos crecer y podemos dar soluciones de gestión, de configuración, de monitorización a todo tipo de elementos de tipo campus, es decir, switches, Wi-Fi, controladoras y APs, APs por separado, APs cloud, como llaman aquí, como veis, routers, firewalls también. Es decir, esto es un equipamiento sin coste, es una aplicación en la base en una web pública, en un servicio, una plataforma pública de H3C, que está orientada a ese tipo de escenario, donde podemos dar gestión, multitud de opciones de estadísticas, alarmas, gestión del dispositivo, con lo básico, pero pero completo para trabajar en el día a día del producto y también con una capacidad tenant. Si podemos trabajar en entorno MSP para que vosotros como integradores podáis dar servicio gestionado a vuestros clientes mediante este tipo de cuenta, que no os va a costar nada, y podéis crear tenants o instancias separadas, autónomas, totalmente, digamos, diferenciadas de otras, para que podáis integrar esos productos del cliente y podáis dar sus políticas y su gestión diferenciada del resto de vuestra cuenta general. No hay limitación de dispositivos. Obviamente se puede pensar que puede haber una limitación física de centenares, miles de dispositivos, pero obviamente si llega el caso, pues veremos las soluciones y seguro que el fabricante nos puede dar alguna alternativa. Y sobre todo, como veis, sin coste. Es una solución muy importante para esa gente donde el recurso de gestión es mínimo, donde no tienen necesidades de estar pendiente de la gestión, donde lo que requieren es que las cosas funcionen y simplemente van a mirar de vez en cuando o van a dejaros a vosotros el trabajo de gestionar, de añadir, de quitar, de configurar, de hacer los pequeños cambios de forma centralizada desde vuestra oficina sin tener que desplazaros, porque no solamente podéis gestionar de forma centralizada lo que está implementado en el cloud, sino todo lo que no está implementado en el cloud, porque al fin y al cabo se puede acceder al equipo incluso por CLI. Vamos a ver algunas de las funciones habituales que podemos encontrar en nuestro escenario de cloud, donde, como veis, es muy fácil de desplegar, se hace en cuestión de minutos, el registro en esa página web, se pueden crear sites o oficinas, localizaciones, generar una arquitectura un poco de distribución dentro de nuestra cuenta, cuál es la raíz de nuestro árbol, la raíz, oficinas, etcétera. Definir dispositivos en cada una de esas oficinas y ponerlo en marcha. Definición de un dispositivo es número de serie y nombre.
el nombre que queramos, por supuesto. Es decir, realmente no hay ningún otro componente, no hay que añadir licencias, no hay que hacer suscripciones, no hay que hacer nada más que añadir un correo para generar nuestra cuenta. Si sabéis que aquí en Ariane tenemos este tipo digamos, de escenarios también, hacemos algún tipo de evento dedicado a la parte de SMB y a la parte de Wi-Fi también, con el cual estar atentos a nuestro calendario, puesto que es muy probable que podamos tener uno en no mucho tiempo. Si como integradores tenéis un proyecto o simplemente tenéis curiosidad y queréis verlo, aparte de obviamente crear vuestra cuenta y trabajar, pedirnos, llamarnos, decirnos, oye, quiero ver un poco más en detalle esto, en qué consiste, qué aspecto tiene, cómo funciona, y con el equipamiento que tenemos aquí en nuestro laboratorio os podemos enseñar rápidamente, como una reunión más, es decir, cómo funcionaría, aclarar todas las dudas que puedan surgir, que de tal manera que os dé capacidad a vosotros de seguir adelante, de decidiros y poder trabajar, o simplemente empezar y comentarnos más adelante. Cualquiera de los dos escenarios, por favor, si tenéis cualquier duda, nos podéis comentar. Las funciones básicas, como veis, son las habituales que podemos encontrar en cualquier entorno de gestión y monitorización. Por supuesto, información, actualización, backup, restore, son funciones claves de gestión de nuestro producto, muy bien resueltas, muy sencillas, con muchas capacidades, con backup en la nube y en el dispositivo simultáneamente. Podemos hacer configuración de dispositivos o configuración por perfiles automático para que el equipo, cuando se conecte, reciba la configuración, o simplemente crear una configuración, un perfil de configuración que puede ser CLI o puede ser en base a sistemas WI, sistemas digamos de tipo web, y preparar esa configuración y ejecutarla en todos los APs, por ejemplo, de nuestra localización. Podemos gestionar ficheros, podemos gestionar monitorización y alarmas con un montón de componentes y pantallas para ver todo tipo de alarmas, desde usuarios, APs, switches, configuración de detalles, estadísticas, históricos también de cómo funciona el tráfico, o de alarmas que pueden dar dar una idea rápida de cuál es el problema. Y como os decía, también una gestión incluso en remoto del CLI de los dispositivos, que para los más técnicos puede ser muy útil, puesto que nos da acceso a todas las capacidades del producto, desde un switch hasta una AP en cloud, es decir, sin necesidad de controladora. Y podemos configurar todo lo que no esté implementado en el cloud. Como muchos sabéis, en otros competidores, lo que está en el cloud suele estar cerrado, es decir, está ahí, eso es lo que hay y no hay más. Y por tanto es básicamente lo que provee. Aquí tenemos la ventaja de que, aunque el cloud obviamente no incorpora todo lo que lleva un producto, porque sería una página web totalmente inmanejable, incorpora la función de poder conectarse y poder hacerlo. Si necesitamos adaptar algo, añadir alguna función específica que busquemos, tenemos un montón de información en la web, un montón de manuales, podéis recurrir a nosotros para ver si necesitáis o cómo se haría alguna función de adaptación especial, y obviamente os da pie a generar proyectos de más calado, a proyectos de mucha más profundidad que pueda, digamos, dar servicio mucho más allá de lo que es simplemente una gestión en cloud básica o más o menos completa, dependiendo del producto. Diferentes vistas que podemos ver, por ejemplo, aquí tenéis una que es, digamos, la página de acceso estándar. Según entramos en nuestra localización, en nuestra oficina, podemos ver aquí cuál es el estado de nuestras máquinas, las versiones, si está activo, si tiene algún problema, alguna alarma, y también un pequeño mapa de conectividad totalmente automático para que sepamos cómo están conectados nuestros switches, nuestros controladores, los APs, a qué puerto, con qué IPs, y nos puede dar una visibilidad muy interesante de cómo está funcionando la red, incluso con equipos de terceros, aunque no nos va a decir lo que es expresamente, pero sí nos va a decir dónde está y por dónde cuelga ese equipo de tercero, para que veamos si la topología, por lo que sea, o por error o por fallo nuestro de instalación, no está en el sitio correspondiente. Podemos gestionar, por ejemplo, soluciones de switches, donde podemos ver algo muy parecido a lo que encontraréis en una página web, con capacidades de gestión por interfaces visualmente, es decir, pinchar en un interface, podéis ver mediante su leyenda, lo que tenéis aquí a la derecha,
el estado de ese puerto, si está activo, inactivo, si está dando PoE o no da PoE, pero lo tiene preparado, etcétera. Podéis ver el estado del equipamiento, alarmas que tiene, estadísticas de entrada, salida, gestión de VLANes y direccionamiento IP de esas VLANes, agregación de enlaces, PoE, aislamiento de puertos y muchas otras funciones, como os decía, que podemos utilizar a través de incluso de su CLI o su página web localmente. Una de las ventajas de este servicio de cloud comparativamente con otros es que las dos funciones, tanto la gestión local como la gestión en cloud, son simultáneas. Es decir, si yo cambio algo en el cloud, se refleja automáticamente en cuestión de segundos en la gestión en local, porque obviamente se graba en el dispositivo. Y si cambio algo en local, igualmente se refleja en la gestión en cloud. De tal manera que podemos tener una configuración que se adapte en cada momento a nuestras necesidades y nuestros requerimientos. Es decir, si yo quiero configurar cosas y no están gestionadas en el cloud, no me las va a borrar, va a seguir manteniéndolas porque obviamente no la va a tocar y sigue gestionando todo lo demás y sincronizándola con la gestión en el cloud, por supuesto, con todas las capacidades de mantenimiento que pues, estoy comentando, de backup, restore automatizado en la nube. Por ejemplo, hasta 3 o hasta 10 perfiles de configuración por día que se pueden grabar en el dispositivo y en la nube simultáneamente. Por ejemplo, un ejemplo de Cloud AP sin controladora es lo que veis aquí en tres pantallas, digamos, separadas, si queréis, por esta línea imaginaria, donde podemos encontrar una configuración de un SSID con WPA2, WPA3, 802.1x, sistemas de autentificación por portal están disponibles, sistemas de gestión, de optimización de esa radio con las típicas opciones habituales en cualquier controlador de preferencia de banda, de balanceo, de roaming, de sistemas de gestión de broadcast, muy importante para el Wi-Fi, o de ayudas especiales para la gestión del roaming adicionalmente, si la configuración por defecto con los estándares 802.11 KRV pues no son suficientes y la estación sigue estando pendiente, conectándose a equipamiento de muy baja velocidad en remoto o lejano. Sabéis que al final el roaming depende del dispositivo final y muchos de ellos no son compatibles con mecanismos actualizados de trabajo de gestión con el roaming y pues tenemos que utilizar funciones mucho más específicas y mucho más, digamos, rápidas en el sentido de cortar la conexión para que el mismo se reautentifique en un nuevo AP. Por supuesto, la gestión de radio en cuanto a canales, potencias, automático o manual, están disponibles por cada AP o por cada grupo de AP. Podemos gestionarlo todo igual para todos o podemos ir a uno si queremos dando configuraciones específicas si así nos gusta hacerlo. Tiene ambas opciones, como veis, nos dan una configuración muy completa y suficiente, más que suficiente para el día a día. Por supuesto, cuando hablamos de gestión, la autentificación en portal nos permite añadir soluciones de definición de ese portal de forma gráfica, simple, sencilla, visual, rápida, en el sentido que podemos programar todo lo que veis aquí, fotos, vídeos, botones, textos, podemos gestionarlo, quitarlo, ponerlo, cambiarlo de color, todo eso está disponible a través de estos menús que veis por aquí abajo y también los métodos de autenticación donde podemos encontrar soluciones basadas en la clásica login y password, soluciones basadas en vouchers, soluciones basadas en redes sociales o invitados con más o menos prestaciones, digamos, que puedan encajar con nuestros requerimientos en nuestro cliente. Es una opción que viene incorporada, como veis, y simplemente se crea de esta manera gráfica, con las capacidades que podamos necesitar aquí, con registro en LDAP incluso. Y una vez que lo tengamos todo creado, podemos simplemente hacer un preview para verificar que todo está correcto. Damos al botón de ejecutar y automáticamente estaría funcionando en el SSID, en el servicio radio que definamos, en cuestión de muy pocos minutos. De la manera que es una solución muy interesante, incluso preferente a la que viene el controlador, curiosamente. Es más gráfica, más potente y podemos convivir en los dos lados, añadir esta capacidad para combinar con un controlador y hacer que la configuración de portal sea óptima y sea mucho más práctica de poner en marcha y de modificar.
Y por supuesto, sin olvidarnos de toda la parte de estadísticas, con pantallas y pantallas, como veis, en la parte de monitorización y mantenimiento, que veis aquí, donde podemos encontrar plataformas, soluciones de clientes, soluciones de problemáticas, analíticas, optimización de la red, tanto wifi como cable, y sobre todo también toda la parte de seguridad de WIPS, que está incluida por defecto en todos los APs y que podemos también poner en marcha y monitorizar para ver los ataques, la detección y también las contramedidas que podamos utilizar. Son pantallas y pantallas de gráficas como las que veis aquí, con montones de estadísticas que nos ayudarán primero a visualizar cómo está funcionando la red, el AP, el usuario específico, cómo está funcionando, la problemática que podamos tener si hay algún problema de conectividad o de gestión en la Wi-Fi, cuál puede ser la razón de ello. Hay alarmas, hay docenas de alarmas que nos pueden ayudar a customizar un poco nuestro entorno, a saber cuándo detectar algo y que nos avise incluso a nuestro correo, con lo cual realmente es una posición, es una capacidad muy completa que nos puede dar soluciones y que va creciendo cada día con un coste, como sabéis, cero. Fin y al cabo, esto es una de las ventajas adicionales de H3C, el no tener costes ocultos, el no tener costes adicionales a lo que es el producto hardware típicamente, donde tenemos una solución muy potente end-to-end, es decir, tenemos un portfolio que puede dar servicio a cualquier necesidad del cliente, con capacidades muy completas en cualquier producto, todo basado en estándares, sin costes ocultos, sin necesidad de licencias, sin necesidad de costes adicionales en gestión, sin licencias de tiempos, etcétera, para gestionar sobre todo oportunidades que manejáis vosotros como partners, que podemos dar soluciones adicionales y que podemos contar con la ayuda del fabricante para dar la mejor capacidad, el mejor precio, siempre que lo necesitéis. Ahora mismo, como decía, es un buen momento. HTC está creciendo como canal, lleva muy poco tiempo comparativamente con el resto de fabricantes ya asentados en nuestro país. Y aunque se conoce y muchas empresas lo recuerdan y lo manejan durante muchos años, hay que apostar, hay que dar una solución porque os puede permitir dar capacidades y digamos, soluciones diferenciadas, ofertas diferenciadas con respecto a los fabricantes que todos conocéis y donde normalmente no es fácil encontrar una solución de buen precio comparativamente y competitivamente con otros con otros integradores ya asentados y que van a ser preferentes. Aquí en el momento lo que se está intentando es simplemente gestionar el canal, no se requiere ni que os conectéis o que deis de alta como partner, ni que tengáis unas certificaciones especiales, pero eso poco a poco va creciendo también. Iremos viendo que se van haciendo más y más cursos y se empezará a pedir cierta certificación en cuanto la cantidad de partners ya sea suficientemente grande como para tener que empezar a manejarlo. De recordar, este es el momento. Dentro de 3 4 años, H3C estará, digamos, como uno más, asentado con un producto muy potente y con un mercado muy, digamos, con un mercado muy amplio de integración, de manera que será más difícil obtener las capacidades y las ventajas que tenemos hoy en día. Yo creo que esto es un poco el resumen de lo que veíamos durante esta sesión. Yo creo que es un fabricante a tener en cuenta, que da capacidades muy potentes, comparativamente igual a la misma altura de los estándares habituales que tenemos en otros fabricantes, y yo creo que es una buena solución y un buen componente para trabajar en vuestro día a día con vuestros proyectos como alternativa inicialmente, y si queréis luego más adelante, si veis, empecéis a conocerlo, seguramente lo trabajaréis como constantemente al día a día. Nada más por mi parte. Como os decía, aunque no es necesario, tenéis las capacidades para poder conectaros, siempre como Certified Partner. Daros de alta, es un formulario en la página web, es bien sencillo, cualquier duda nos comentáis y simplemente pues daros las gracias por vuestra asistencia y si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, antes de terminar, lanzar la pregunta, tenéis ahí el chat para comentarlo. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, nada más que agradeceros la asistencia. Ha sido una sesión, como veis, un poco de refresco de lo habitual que estamos trabajando tanto en switches como en Wi-Fi, sobre todo para ver las novedades y las características más importantes,
preparando un poco este trimestre que suele ser más fuerte y que espero que haya sido de utilidad para vosotros para dar esa visibilidad y tener, digamos, presente este fabricante a la hora de trabajar en vuestros proyectos. Nada más, espero veros más adelante en otras sesiones y que obviamente tengamos éxito en nuestros proyectos. Un saludo y que tengáis buen día.